Saludos a todos. Bueno, el año 2020, el 2020 avanza y ya pronto terminará. Aunque en el calendario hebreo realmente hemos empezado otro año, el año que empezó el primero del séptimo mes, el mes de Tishri. Así que en ese sentido hemos empezado otro año, pero el año tal como lo contamos en el calendario gregoriano, todavía le faltan 3 meses. Así que ha sido, reflexionando sobre el año 2020, ha sido un año siniestro, realmente siniestro de verdad. Es como podemos decir aquí en Puerto Rico, podemos decir que ha sido un año muy difícil, a pesar de que hemos tenido otros años recientemente que han sido muy difíciles. En enero 7 del 2020 sufrimos un terremoto de magnitud 6.4, del cual todavía no nos hemos podido recobrar, si es que uno se puede recobrar de eso. Y bueno, y después vino, en marzo 11 vino la pandemia, que ya ha cobrado más de 500 vidas. Así que ha sido un año muy difícil. Y no solamente para nosotros, sino para realmente todo el mundo, como todos nosotros sabemos. Así que es un momento para reflexionar en todo esto que hemos sufrido y hemos pasado, y preguntarnos, ¿habrá algún consuelo para nosotros y para el mundo? Y más que consuelo, ¿habrá algún socorro? Así que bueno, yo titulé este mensaje Palabras de consuelo, y es una oportunidad para reflexionar un poquito acerca de este tema del consuelo, que por lo general casi no lo tocamos, pero es sorprendente la cantidad de escrituras que hay en la Biblia acerca del consuelo y la consolación. Así que vamos a elaborar un poquito acerca de este tema, que es un tema sumamente extenso, sumamente profundo y que requiere muchísima reflexión, bueno, como todos los temas de la Biblia. Así que consolar es como aparece en el diccionario Vox, es aliviar la pena o aflicción de uno. Aliviar la pena o aflicción de uno. No dice quitar la pena, sino aliviar la pena o la aflicción. Y yo creo que eso, en términos generales, nosotros todos es lo que nosotros entendemos por consolar. Y bueno, tengo aquí unos datos acerca de un estudio que se llevó a cabo, una encuesta que se llevó a cabo por el banco suizo UBS, un banco que está prácticamente alrededor del mundo, una institución muy conocida. Y bueno, hizo una encuesta de 3.800 inversionistas o clientes de ellos alrededor del mundo, y inquiriendo sobre cómo la habían pasado durante la pandemia y durante el año, lo que va del 2020. Y bueno, y hay un montón de datos impresionantes acerca de lo que estas personas respondieron. O sea, son personas que no son las personas promedio en el mundo, pero es asombroso cómo esta crisis ha tocado aún a las personas que están en mejor posición para sobrellevarla, financieramente hablando. Así que, por ejemplo, una de las cosas que salió a relucir en esta encuesta del banco suizo UBS, dice que 75% de los encuestados piensa que la vida nunca volverá a ser la misma. 75%, o sea, 3/4 partes de las personas piensan que la vida nunca volverá a ser la misma. Yo me recuerdo cuando las torres, la caída de las torres en septiembre 11 del 2001, que algunos compañeros venían y decían, bueno, ya el mundo no volverá a ser igual. Bueno, pero en ese momento uno no sabía si eso era una aseveración cierta o no, pero en realidad resultó ser cierta. O sea, el mundo no volvió a ser lo que era. Así que 75% piensa que la vida nunca volverá a ser la misma. El trabajo se vuelve
o sea, el trabajo remoto se va a volver más común, o sea que más personas van a adoptar ese modo de trabajar. 70% planifica cortar los viajes y las visitas a la oficina, mientras que la mitad planifica mudarse cerca de la familia. Eso es bueno. Aproximadamente la mitad podría mudarse fuera de las grandes ciudades. Y un impresionante 88% considera tener su salud personal como su primera prioridad. 66%, o sea, 2/3 partes de los encuestados, de esos 3.800 inversionistas, dicen que la COVID-19 ha impactado su manera de pensar acerca del dinero. Más de la mitad les preocupa si tienen suficientes ahorros si hay otra pandemia, y de la probabilidad de tener que trabajar más tiempo para compensar las pérdidas de sus portafolios de inversión. Dice a 60%, digamos 2/3 partes, les preocupa convertirse en una carga financiera para su familia y si se enferman, y 54%, o sea, la mitad más o menos, están nerviosos acerca de dejarle suficiente dinero a los herederos. En América, esta encuesta fue alrededor del mundo, donde quiera que ellos tienen presencia. En América, el epicentro mundial de la COVID-19, un 82% cree que la vida pública ha sido permanentemente alterada. Bueno, la verdad es que nosotros salimos y tenemos que usar máscaras y todo ese tipo de cosas, el distanciamiento entre personas en los establecimientos a los cuales vamos. Y un 86% dice que el miedo se mantendrá indefinidamente. El miedo se mantendrá indefinidamente. Por no decir la angustia, ¿no? Una cantidad sustancial de los encuestados dice que el virus ha creado un nuevo énfasis en la familia, la salud y la seguridad. 70%, alrededor de 3/4 partes de los americanos, dicen que la pandemia le ha afectado de alguna forma sus finanzas, y 77% dice que se le han impactado sus planes de retiro. Globalmente, los sudamericanos, donde VS también tiene presencia, están más preocupados que los estadounidenses, diciendo que un 84% o diciendo un 84% que sus vidas han cambiado para siempre. Eso compara con un 74% en Europa y un 71% en Asia, donde naturalmente este tipo de crisis que nosotros hemos vivido pues no es extraño para ellos, porque ya en algunos de estos países es natural que se usen las mascarillas. Así que ahí nosotros tenemos cómo este año 2020 nos ha impactado por el lado de la pandemia. Naturalmente ese no ha sido la única adversidad que el mundo ha tenido que enfrentar. Podemos hablar de los fuegos, podemos hablar de las tormentas, que ya se acabaron todas las letras para designar las tormentas y los huracanes del 2020, pero todavía la temporada no ha terminado. O sea que ya se empezó a usar las letras griegas. Por lo menos tiene el beneficio de que aprendemos un poquito del griego. Así que año 2020, un año siniestro, un año verdaderamente siniestro, en el cual nosotros necesitamos consuelo, el mundo necesita consuelo, y podemos preguntarnos ¿dónde podemos encontrar ese consuelo? Bueno, es asombroso la cantidad de verdades espirituales que hay en la Biblia acerca del consuelo, y si nosotros repasamos el tema y reflexionamos sobre el tema, vamos a encontrar que Dios es un Dios de consolación.
o un Dios de consuelo. Y eso es raro porque nosotros normalmente nos enfocamos o enfatizamos que Dios es un Dios de verdad, que Dios es un Dios de justicia, que Dios es un Dios de misericordia inclusive, pero por lo general no enfocamos en que Dios es un Dios de consolación. Y la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de consolación. Bueno, que la consolación es fundamental en nuestras vidas del tiempo del fin. O sea, que en el tiempo del fin, naturalmente el 2020 ha sido siniestro, verdaderamente siniestro, pero no va a ser el único año siniestro que nosotros vamos a enfrentar a medida que esperamos por el reino del advenimiento del reino de Dios. Y que Dios ha provisto y previsto una ayuda permanente, que en este caso Cristo llamó el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, que es una ayuda que está disponible para nosotros a tiempo completo, y que es curioso, que de los muchos nombres que Cristo pudo haber usado para identificar al Espíritu Santo, usó la palabra Consolador, que en la Reina Valera del 60, en la Reina Valera está en mayúscula. Así que también es importante, y nosotros vemos en la palabra de Dios que no solamente la consolación viene de Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu, sino que Dios provee consolación a través de las personas con las cuales nosotros entramos en contacto, y eso se puede probar de la palabra de Dios ampliamente. Y bueno, es un tema muy extenso. Vamos a tratar de cubrir todo lo que podamos cubrir al respecto, porque necesitamos urgentemente mensajes de consolación, mensajes de consuelo para nosotros fortalecernos y mantenernos fuertes espiritual y emocionalmente hablando. Uno de los asuntos que también han surgido con esto de la pandemia es que las enfermedades mentales han aumentado. Eso es otra vertiente que se puede hablar al respecto con relación a esto, y que los suicidios también han aumentado, lo cual hace urgente que nosotros podamos en la Iglesia de Dios enfocar en el aspecto de la consolación o el consuelo. Así que bueno, para empezar nosotros podemos ir a el capítulo 14 de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo habla de los dones. Empieza en el capítulo 12, Primera de Corintios 12, empieza a hablar de los dones, y entre los dones está el don de la profecía, y sigue elaborando sobre esos dones y llega al capítulo 14. Y en el capítulo 14 hace una declaración conocida por nosotros en la iglesia, en la que dice que Primera de Corintios, o primer libro de Corintios, o primera epístola de Corintios, como quiera que lo queramos designar, 14, versículo 3 dice: en cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Quiere decir que la palabra de Dios, siendo producto de el don de la profecía, hace una de tres cosas: o exhorta, incluye la corrección, edifica, enseña, dirige, educa, y consuela. O sea, que hace una de esas tres cosas o una combinación de esas tres cosas. Y que cuando una persona en la Iglesia de Dios habla, se supone que refleje esas tres maneras de abordar o de elaborar sobre la palabra de Dios, ya sea exhortando, ya sea edificando, o ya sea consolando, o una combinación de ellas. No quiere decir que tiene que ser una de ellas en particular, pero eso es lo que nosotros vemos precisamente en la palabra de Dios, que es una combinación de esas tres. Aunque a veces, algunas veces lo que predomina es la consolación, o a veces la exhortación, o a veces la edificación, como es de esperarse. Así que eso es básico en este tema de la consolación o del consuelo. Y
Por ejemplo, el punto este que hablé al principio de que Dios es un Dios de consolación, eso no es una expresión que yo me haya inventado o que ya yo la haya leído en algún documento o en alguna fuente de sabiduría humana, sino que está en la palabra de Dios. En Romanos 15, aquí el apóstol Pablo habla de que Dios es un Dios de consolación, además de ser un Dios de justicia, además de ser un Dios de verdad. Pues nosotros hablamos de que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad, pero realmente es mucho más que eso. Es también columna y baluarte de la justicia, es también columna y baluarte de la consolación y de tantas otras cosas que son valores por los cuales la familia de Dios vive. Así que aquí en Romanos, ese mundo de los romanos en que dicen que una tercera parte de los ciudadanos que vivían porque no todos eran ciudadanos, eran esclavos, una tercera parte era esclava, o sea que era un mundo que necesitaba urgentemente el consuelo porque no había nadie quien los defendiera. O sea, el mundo de Nerón, el mundo de Calígula, ese gobernante déspota y abusadores. Así que el mundo necesitaba en ese entonces urgentemente un mensaje de consuelo. Y aquí en Romanos 15, ya casi al final de esta carta del apóstol Pablo, dice en el versículo 3, bueno, en el versículo 4, Romanos 15, 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, las cosas que están escritas en la palabra de Dios, para nuestra enseñanza se escribieron, o sea, para nuestra edificación, podemos decir, o para nuestra exhortación, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que ahí podemos ver de otra manera esos 3 puntos que menciona el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 14, 3. Edificación, exhortación y consolación. Y todo eso está comprimido ahí en las Escrituras para que nosotros tengamos esperanza. En otras palabras, para que nosotros no nos desalentemos, para que nosotros tengamos nuestra determinación de cumplir con el designio que Dios ha puesto para nosotros, que no decaigamos. Así que está ahí claro, y en el versículo siguiente, en el versículo 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea que aquí habla que es el Dios de la paciencia y también que es el Dios de la consolación. O sea que eso está en la palabra de Dios y tenemos que agregarlo a que Dios es un Dios de verdad, que Dios es un Dios de justicia, que Dios es un Dios de misericordia, pero también dice que es un Dios de consolación. Así que es algo que no debemos ignorar nosotros, la iglesia de Dios, sus hijos, de cómo realmente Dios aborda este tema y cómo se siente con relación a la consolación, que Dios ama su creación y que donde quiera que ve sufrimiento le llega a su corazón y Él quiere impartir esa consolación a sus hijos, naturalmente, y luego a toda la humanidad, como nosotros sabemos, cuando venga establezca su reino. Así que aquí este pensamiento se repite en 2 Corintios capítulo 1 y versículo 3, donde dice que se dirige, bueno, aquí es la salutación o el saludo de Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ya es la segunda vez que habla de que Dios es un Dios de consolación. Aquí habla, lo pone de una manera un poco distinta, de toda consolación. Y en el versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea que se ve que eso es un tema recurrente en los escritos del apóstol Pablo, que por la manera en que él vivió y lo que sufrió, o sea que para él era un tema íntimamente personal.
por todas las cosas que sufrió, por todas las amarguras, las dificultades, después de su conversión y naturalmente antes de la conversión. Así que podemos entender por qué es un tema fundamental, tanto para él como para otros siervos de Dios que han sufrido a lo largo de su carrera, de su trayectoria. Aquí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Segunda Tesalonicenses 2, 16. Y dice, y nos dio consolación eterna. Nos dio consolación eterna. O sea que vuelve y trae este tema de la consolación. Y aquí en Filemón, capítulo 1, versículo 7, Filemón, capítulo 1, versículo 7, se refiere a él y le habla de la consolación en tu amor, que por la consolación en tu amor han sido confortados los corazones de los santos. O sea que Dios no solamente aporta consolación o consuelo a través de su palabra, a través de su espíritu, sino que pone personas a lo largo de nuestra vida alrededor de nosotros que por sus comentarios, por su apoyo, representan un consuelo. Y en ese caso Filemón es un ejemplo para todos nosotros. Consolación en tu amor, y eso resulta en el confort de los corazones de los santos. Así que aquí en Hechos 4:36, por ejemplo, nosotros podemos ver que como los apóstoles le asignaron de ayudante a Pablo, le asignaron a Bernabé, que significa hijo de consolación. O sea que Dios sabía por lo que iba a pasar y que la cantidad de dificultades que iba a sufrir, y que Dios dijo, bueno, esta persona tengo que asignarle a una persona que realmente sea el don del confort, el don de la consolación esté en él, y eso es lo que nosotros entendemos que era Bernabé. Así que bueno, ahí tenemos muchísima información fundamental acerca de la consolación, y nosotros podemos ver, si vamos al libro de Génesis, asombrosa la cantidad de información que hay en el libro de Génesis, y que todas las cosas que nosotros vemos a lo largo, que se elaboran a lo largo de la palabra de Dios, la vemos en el libro de Génesis, y en este tema no es diferente. En Génesis 5, 29, cuando habla de Lamec, el padre de Noé. Lamec fue el padre de Noé, y cómo cuando nació su hijo Noé, él lo nombró de acuerdo al rol que le tocaba desempeñar. En otras palabras, su nombre fue profético en ese sentido. Aquí en Génesis 5:29 dice que Lamec, al que llamó su hijo, que llamó Noé, porque dijo, o sea, lo nombró Noé, o lo designó como Noé, porque dijo, Dios ha maldecido la tierra, pero este niño nos dará consuelo en nuestros trabajos y en nuestros dolores. O sea que era un tiempo en que Dios estaba maldiciendo la tierra, como ahora, que Dios la tierra está maldita. Los ciudadanos del mundo son hijos de ira, como éramos nosotros, como dice la Escritura, y Dios ha maldecido y continuará maldiciendo el mundo, porque es imposible que Dios bendiga el mundo si el mundo insiste en ir en contra de su voluntad y de sus leyes. O sea, lo que produce la violación de las leyes de Dios es maldición, como todos nosotros sabemos. Quiere decir que el mundo está maldito con sobrada razón. Así que aquí en Génesis 5:29 nosotros vemos que Lamec lo nombra a él como Noé, porque dice, este niño nos dará consuelo en nuestros trabajos y en nuestros dolores. Así que podemos decir que es una definición bíblica de consuelo, que significa el nombre de Noé: alivio en nuestros trabajos
en nuestros afanes y en nuestros dolores, en nuestras adversidades, en nuestras angustias. Así que hoy como entonces la tierra está bajo maldición y juicio de Dios para ser castigada severamente y rápidamente. Así que ahí tenemos un ejemplo de cómo Dios desde el mismo principio tiene en su mente este tema de la consolación, y que es algo que no es algo nuevo, no es algo que nos toque a nosotros, es que desde el mismo principio Dios estaba viendo el camino de maldición que se estaba acarreando el hombre y la necesidad que había de dar consuelo en un mundo lleno de maldad. Así que en el caso de nosotros no es diferente, el 2020 no es diferente al 2001, pero en realidad lo que nosotros vemos es la intensidad de los eventos, la intensidad de los acontecimientos, la intensidad de todos los males que podemos esperar como resultado de la maldición está en aumento, y que nosotros el año 2020 es un año en que evidentemente esa intensidad se ha salido de la línea, se ha salido de su punto de apoyo, y realmente ha salido fuera de la gráfica. Pero eso no va a ser el final, como nosotros sabemos, sino que esa intensidad va a seguir aumentando, lo cual quiere decir que la necesidad de consolación, de consuelo, va a seguir en aumento del mismo modo, porque de lo contrario, pues nosotros nos iríamos a desanimar, y eso pone en riesgo nuestra salvación y naturalmente el designio que Dios tiene para nosotros. Bueno, cuando nosotros hablamos de consolación, cuando hablamos de consuelo, pensamos naturalmente en el caso de Job, que dicen que es el libro más viejo de la Biblia, el libro más antiguo de la Biblia, atribuido a Moisés. Y si es así o no es así, no sé. Yo no he escuchado estudios de nadie en la Iglesia de Dios sobre ese tema, pero fíjense ustedes que si fuese así, pues es un primer libro que enfoca en cómo abordar la adversidad y cómo buscar el consuelo o la consolación que viene de Dios, siendo que Dios es un Dios de consolación. Y bueno, el libro de Job es un libro en una categoría especial, sumamente especial, muy difícil de analizar y de estudiar qué es lo que hay allí, pero bueno, así por encima podemos ver que lo complejo que es el tema del consolar y de la consolación, y que aquí al Job quedar destituido, totalmente destituido, naturalmente tiene una necesidad única en su vida de recibir consuelo y de analizar y asimilar qué era lo que estaba pasando, y ver dónde estaba la mano de Dios en todo eso, y por qué le había sucedido eso. O sea, porque el hombre siempre lo que busca es entendimiento. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué yo? Y lo que nosotros vemos es que Job al principio adopta una posición muy heroica y bueno, ejemplar, en el sentido de que bueno, desnudo salí del vientre y desnudo voy a llegar allá, pues Dios ha dado y Dios ha quitado. Pero después, a medida que transcurre el tiempo y se complica la situación y el dolor, él maldice la hora en que nació. Y naturalmente vienen estos amigos a ayudarlo con la idea de consolarlo. Esa era la idea. Y ellos vieron cuán grave era la situación y estuvieron callados por un tiempo, pero luego empezaron a hablarle y entonces con el único objetivo de ellos no era amargarle la vida, era consolarlo y que él encontrara consuelo. Pero aquí todo el mundo se frustra en esta historia. Se frustran los tres amigos porque
ellos empiezan a hablar, pero ellos ven que Job no acepta su peroración y su interpretación de los hechos, y naturalmente eso lo frustra a ellos tres, y naturalmente Job se frustra más todavía porque dice, pero ¿qué clase de consuelo el que me están dando? Y yo no necesito eso. Y naturalmente apela a Dios y dice, yo quiero que Dios venga y me consuele, yo quiero que Dios venga y me explique qué es lo que está pasando aquí. Y naturalmente el Eterno también se enoja con Job, de modo que terminan los tres enojados en este proceso, lo cual quiere decir que no es un proceso fácil esto de encontrar consolación, o de buscar consolación, o de proveer consolación, a pesar de que Dios dice que Dios es un Dios de consolación. Es lo que nosotros vemos ahí, y que Dios utiliza a ciertas personas que nosotros encontramos a lo largo del camino, además de proveer consolación en su palabra y de impartirnos de alguna manera que nosotros no comprendemos a cabalidad, consuelo a través del Espíritu Santo, que de alguna manera eso no es tan fácil, que no es tan fácil conseguir ese consuelo, como no es fácil encontrarlo ahora, y como no va a ser fácil encontrarlo en el futuro a medida que nos acercamos al cumplimiento, al clímax del cumplimiento profético y al advenimiento del reino de Dios, en el día del Señor. Y quien podrá estar de pie en el día del Señor, es lo que dicen las Escrituras. Así que aquí en Job 6:10, Job 6:10 dice, jamás he desobedecido a Dios. Este es el consuelo que me queda en medio de mi dolor. O sea que él trataba de buscar consuelo, trataba de buscar apoyo, trataba de buscar asimilar ese golpe, pero no lo lograba. Así que esa historia naturalmente continúa, es una historia para nosotros seguir meditando en ella y estudiándola en ella, a lo mejor estudiarlo todos los años. Es un libro que amerita ser estudiado todos los años. Y bueno, y al final Dios viene y contesta su oración. Yo quiero que Él venga y me explique, y así fue como sucedió, y al final Él comprende. Él comprende. Y nosotros sabemos cómo terminó esa historia. Todo el mundo terminó consolado, incluyendo el Eterno mismo. Así que la consolación no solamente está en ese libro de Job, no solamente está en el libro de Génesis, no solamente está en esos libros, sino que nosotros vemos que la consolación de Dios está en los Salmos, está en los libros sapiensales, y la interpretación que nosotros vemos, o la conclusión que nosotros vemos de donde quiera que está el consuelo en la palabra de Dios, es el mismo, que la palabra de Dios es la que nos consuela, que Dios es un Dios de consolación, que hay consoladores humanos que de alguna manera imperfectamente intervienen con nosotros a lo largo de nuestra trayectoria en la vida, y nos ayudan, o nos desayudan, lamentablemente. Así que aquí dice en Job 6:14, dice, el atribulado es consolado por su compañero. El atribulado es consolado por su compañero. Bueno, ya quisiéramos todos ser bendecidos con un consolador que está a nuestro lado y nos provee consuelo en los momentos de dificultad. Aquí lo que escribió Salomón en Eclesiastés 4:1 es que ese no es el caso de todo el mundo. Eclesiastés 4:1 dice, me volví y vi todos
todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Que es la mayor parte de la humanidad, que es lo que nosotros estamos viendo y que es uno de los problemas que se ha agravado y que se ha intensificado en este año 2020, la inconformidad con la desigualdad. La inconformidad con la desigualdad en todas las cosas de la vida, donde las personas ven que unos tienen demasiado y otros apenas tienen para sobrevivir. Y eso es un problema que se ha venido agravando y que continúa agravándose. Por ejemplo, esta semana yo estaba leyendo que el valor que tiene Apple en el mercado de valores, que estuvo por sobre los 2 trillones de dólares. Trillones para nosotros es diferente a lo que es trillones en Sudamérica, pero que estuvo en 2 sobre 2 trillones, que ahora bajó un poquito sobre 2 trillones, que ese valor de Apple solamente es superior a toda la capitalización de todas las acciones que se venden, que se negocian en la bolsa de valores de Inglaterra. O sea, que ¿cómo es eso posible? Bueno, es posible por esa desigualdad, donde esos negocios se han convertido en negocios universales, y en ese sentido eso es viable, eso es posible. Así que esa desigualdad es lo que aparece ahí en Eclesiastés 4.1. Y esa desigualdad lo que lleva es a la inconformidad, y esa inconformidad lo que lleva a la necesidad de ser consolado. Pero el mundo no tiene eso. El mundo no tiene consolador. El mundo está desconsolado, y entonces ahí es donde las personas se lanzan a las calles a protestar para sacar eso que tienen por dentro, con la esperanza de que eso aporte algo a la solución del problema, pero en realidad nosotros sabemos que eso no, raras veces aporta algo. Aquí en Ruth, capítulo 2, versículo 13, tenemos un ejemplo claro de lo que es el apoyo del atribulado por una persona que nosotros nos encontramos a lo largo del sendero, en nuestra trayectoria. Y dice aquí, y ella dijo, estoy en Ruth 2, capítulo 2, versículo 13, dice, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea que aquí nosotros tenemos un ejemplo de que la consolación puede venir por la persona que está alrededor de nosotros, con la cual nosotros nos topamos, o Dios hace que nos encontremos, porque para nosotros no hay nada accidental. Dios, en el caso de las personas que Dios ha llamado, controla sus vidas, si nosotros nos sometemos a Él. Y eso fue lo que pasó con el caso de Ruth. Si en ese momento no se hubiese encontrado a Booz, y hubiese sido tratada de la manera que fue tratada, a lo mejor ella se hubiese devuelto a Moab. Porque nosotros vemos que uno puede tener la verdad de Dios, pero por estar desconsolado por la cantidad de dificultades, de adversidades que uno afronta, por la magnitud de las adversidades, de las angustias que uno afronta, o por el rechazo de los que están a nuestro alrededor, uno sencillamente queda desconsolado, a menos que encuentre ese recurso que Dios pone a lo largo del sendero, que nos consuela. El atribulado es consolado por esa persona. Así que nosotros vemos cómo este tema de que la profecía, el don de la profecía,
se proyecta en tres direcciones. Se proyecta en la dirección de la edificación, se proyecta en la dirección de la exhortación y se proyecta en la proyección de la consolidación, de la consolación, y que a veces esas tres direcciones se encuentran y uno tiene las tres cosas. Y eso sucede a veces con la profecía. Que la profecía, pues naturalmente la idea es exhortar de una manera enérgica, de una manera gráfica, que nos haga reaccionar, pero como nosotros sabemos, muchas veces eso no sucede, ni aún en la misma iglesia puede suceder. Así que es increíble cómo Dios a veces inserta el consuelo en medio de las profecías más adversas. Y podemos decir que en una profecía no está completa hasta tanto tiene esos tres elementos que se conjugan y hacen que la profecía entonces refleje todo lo que es el carácter de Dios, el carácter de la justicia por la exhortación, el carácter de la edificación por la verdad, porque es un Dios de verdad, y el carácter de consolación en el aspecto de que Dios no quiere la muerte de nadie, y lo que quiere es que todo el mundo venga al arrepentimiento y reciba los beneficios de las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Así que nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, en el oratorio del Mesías, de Handel, desde el mismo principio del oratorio, que aquí Handel fue el músico y las palabras se las añadió otra persona. Todo viene de la palabra de Dios y él utiliza esta escritura que aparece aquí en Isaías 41. Isaías 41, que es como una de las canciones iniciales del oratorio. Dice así, Isaías 41. Esto voy a leer de la Biblia Peshitta. Dice, consuelen a mi pueblo. Es lo que dice la Biblia Peshitta. Declara su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y grítenle, porque se ha colmado de violencia, se ha complacido en el pecado y ha recibido de la mano de Yahvé el doble por todos sus pecados. Ya que aquí se ve cómo se conjuga la consolación, pero con el elemento de la exhortación, de la corrección y de la edificación. Y eso es un ejemplo de muchos que nosotros podemos ver en casi todas las escrituras. Y dice, bueno, pero está hablando de cómo Dios va a castigar a un pueblo, o a Judá o a Israel, y aparece un comentario positivo al final. Así que es increíble cómo Dios inserta el consuelo en medio de las profecías más adversas, y eso es lo que nosotros vemos ahí en ese ejemplo. Aquí voy a leerles algunos ejemplos de declaraciones que aparecen en los libros proféticos. Estos son extraídos de la traducción en lenguaje actual. La traducción en lenguaje actual, que a veces son tan impresionantes. Aquí en Isaías 49:13 dice: cielos griten de alegría, tierra, alégrate. Tierra, alégrate mucho. Montañas, lancen gritos de felicidad, porque yo, el único Dios, consuelo a mi pueblo y tengo compasión de los pobres. O sea que ahí nosotros vemos una declaración que confirma la declaración con la cual empezamos, de que Dios es un Dios de compasión, que se esfuerza en consolar, que se esfuerza en animar a su creación, y en este caso él dice a los pobres. Bueno, los pobres, nosotros somos los pobres, los santos son los pobres, pero en realidad también es la inmensa mayoría de
de la humanidad, los que están como sufriendo como resultado de este yugo de inconformidad y de desigualdad que está viviendo el mundo, que aparece en Isaías. Ese tema de la desigualdad aparece en Isaías, es un tema que toca el profeta. Aquí en Isaías 66, 13, Isaías 66, 13, dice: yo por mi parte los consolaré a ustedes como una madre consuela a su hijo. Como una madre consuela a su hijo. Así ustedes recibirán consuelo en la ciudad de Jerusalén. O sea que ese es el consuelo máximo. Que una madre le haga a uno un comentario y ese comentario es recibido por el corazón de uno como que es lo más cercano al corazón de uno mismo. En Jeremías 31:13, Jeremías 31:13 dice: yo les daré consuelo, cambiaré su dolor en danza y su tristeza en alegría. Bailarán alegres jóvenes y viejos. Y tenemos tres escrituras: Isaías 49, Isaías 66 y Jeremías 31, donde usan la palabra consuelo. El tema es el consuelo. Y aquí, para traer otra escritura del apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 2:16, Dios nuestro Padre es bueno, por eso nos ha amado y nos ha dado el consuelo eterno y la seguridad de que seremos salvos. Así que ahí tenemos escrituras de Génesis, de la ley, escrituras de los salmos, escrituras de los libros sapiensales, escrituras de los profetas que tocan este tema del consuelo. No es un tema que esté limitado a ninguna parte de la Biblia en particular, porque naturalmente eso es lo que se esperaría de un Dios de consuelo, y que realmente ese consuelo está atachado o pegado a la exhortación y a la edificación, y por lo tanto viene de forma natural para Dios cuando de por sí usa el don de la profecía, que el don de la profecía naturalmente Dios se lo puede dar a una persona como lo tenía el Cristo cuando estuvo en esta tierra. Así que ya podemos ver que, para ir haciendo un resumen de lo que hemos cubierto, que Dios es un Dios de consolación, tanto como de edificación y de exhortación, y que la consolación viene por la palabra, como la fe, que viene por la palabra, por leer la palabra, por estudiar la palabra, por oír la palabra, y que además de su palabra, Dios tiene consolación trae consolación a través de las personas que pone en nuestro camino. En el caso de Pablo a Bernabé, en el caso de Filemón a los santos, en el caso de Juan, digamos, en el caso de Cristo, que cuando estuvo allí a punto de morir, dice: madre, ahí es tu hijo. O sea, que tiene que haber sido algo que le dio un consuelo enorme en el momento de su agonía, el ver que había una persona allí que podía encargarse de su madre, y que Dios consuela a través naturalmente de su Espíritu Santo, que es una función espiritual, que es para nosotros es incomprensible hasta cierto punto todas las cosas del Espíritu. Dios las hace viables, pero nosotros exactamente no sabemos los detalles de cómo trabaja, porque por ejemplo en el caso de Jacob, cuando murió su hijo, desapareció su hijo José y trataron de consolarlo. La Escritura dice que no quiso ser consolado, a lo mejor porque él veía que sus hijos no estaban siendo completamente sinceros, y él percibía eso, y a lo mejor no aceptó ese intento de consolación en ese momento.
Así que en el caso del Cristo, Él manejó el tema de la consolación. ¿Y de qué fue? Bueno, para empezar aparece el tema de la consolación, es parte del Sermón del Monte. O sea que para nosotros, en la Iglesia de Dios, los que aspiramos a ser parte de la familia de Dios, que somos parte ya de la familia de Dios de hecho, a ser engendrados, y que aspiramos a ser parte del reino de Dios, nosotros tenemos los 10 mandamientos y el Sermón del Monte como la esencia de lo que es la verdadera espiritualidad, la verdad espiritual. ¿Qué es la verdad? Bueno, los 10 mandamientos, el Sermón del Monte, y en el Sermón del Monte hay encerrado toneladas de verdad espiritual, que están ahí disponibles para nosotros. Así que en el Sermón del Monte está el consuelo, cuando Cristo dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es lo que dice ahí, o sea que es parte del Sermón del Monte y es parte también de los 10 mandamientos. Cuando Dios dice que los que guardan sus mandamientos recibirán el amor y la misericordia de Dios hasta la milésima generación. Eso es consuelo. Eso es consuelo también. Así que el Cristo usa la palabra consolador 4 veces en Juan 14 y 15. Tiene que haber una razón por la cual Dios, de todos los nombres que pudo haber usado para describir el Espíritu Santo, o el Santo Espíritu de Él y del Padre, usa la palabra consolador. O sea que para nosotros eso debe ser un indicio de que sin ese recurso que Dios ha puesto dentro de nosotros, estaríamos desconsolados, aunque tuviésemos la verdad de Dios y tuviésemos el entendimiento de muchas cosas del plan de Dios, estaríamos desconsolados y posiblemente moriríamos desconsolados. Pero ese recurso que Dios nos da, que Cristo mencionó aquí 4 veces en Juan 14 y 15, da una indicación de que Dios verdaderamente, y confirma que verdaderamente Dios y su Hijo son seres de consolación. No cabe duda sobre ello. O sea, no es algo con una declaración que se hace y después no aparece más por ningún mal, no aparece por ningún otro lado en la palabra de Dios, a lo largo de toda la palabra de Dios. No es el caso. Aquí en Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. O sea que de por sí era un consolador, pero le dice: les daré otro consolador para que esté con ustedes siempre. O sea que es un recurso que está ahí permanentemente, 24/7, como dicen hoy día. Así que esa escritura, por un lado, en Juan 14, 26, o sea, la primera que le dije es Juan 14, 16, Juan 14, 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Todo lo que les he dicho. O sea que ahí es enseñar y recordar, que es un elemento naturalmente de edificar y de exhortar. Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo les enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y Juan 16, 7, Juan 16, 7 dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes,
y si yo me voy o voy, se los enviaré, o se lo enviaré. O sea que la conclusión entonces es que en ausencia de la presencia del Cristo nos conviene. En realidad es esencial que tengamos la presencia del Espíritu Santo del Padre para mantenernos consolados a través de las pruebas, las tribulaciones, las adversidades del 2020 y más allá. Así que, bueno, yo creo que nosotros podemos entender que Cristo es el que tiene el don de la profecía en su máxima expresión, y que cuando hablamos de exhortación, de edificación y de consuelo, cuando Él habla, bueno, Él es el maestro, nadie puede hablar como Él, porque Él es, como dice ahí el libro de Juan, dice el Evangelio de Juan que se traduce en algunas versiones de la Biblia como la palabra, otras veces se traduce como el verbo. Podemos estar días y días tratando de reflexionar sobre qué significa eso del verbo. La palabra otras veces se traduce como la voz. Así que es la expresión del don de la profecía, y que no hay nadie que pueda manejar la palabra como Él. Eso es claro y es obvio con todas estas designaciones del verbo, la palabra, la voz. Y en ese sentido voy aquí a mencionar las 7 consolaciones que nosotros encontramos para las 7 héroes de la iglesia. Son 7 arengas, podemos decir, son las más cortas, arengas más cortas. Eso sí que es tema, ese tema de las arengas, de cómo han utilizado los líderes militares las arengas a lo largo de la historia. Pero él aquí hace unas expresiones sumamente cortas y son con la idea de estimular nuestro deseo de llegar al reino de Dios y ser consolados, pero al mismo tiempo de que nosotros desarrollemos el valor y el deseo de llegar allá, en otras palabras, el ser vencedores. Así que todo eso está conjugado ahí como una prueba de que Él es el que puede manejar eso de la exhortación, de la edificación y el consuelo de una manera que nadie más lo puede hacer, siendo que es Dios. Así que voy a ir aquí un poquito sobre ese tema de las 7 consolaciones, según nosotros las vemos en los consejos, los mensajes que da aquí Cristo a las 7 eras, empezando por la de Éfeso. por la de Éfeso, en Apocalipsis 2, versículo 3, Apocalipsis 2, versículo 3 dice: además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Desfallecer es una deficiencia de consuelo. De modo que ellos tenían consuelo, ellos recibieron consuelo en ese mundo tan difícil, y el mundo de nosotros se está acercando a lo que va aumentando es la dificultad y la adversidad, y acercándose más a esos periodos críticos de la historia en los que el hombre sufrió y desfalleció. Y naturalmente es natural que el hombre desfallezca cuando no ve opciones, cuando no ve alternativas, cuando todas las puertas se le cierran. Así que, por lo tanto, la consolación puede venir por un elogio, que sea un elogio corto, o un reconocimiento, que sea un reconocimiento de unas cuantas líneas, de lo que somos, de nuestro desempeño. Y el reconocimiento, en este caso, viene de Dios, que es el elogio más grande que nosotros podemos recibir, de que Dios nos está diciendo: no decaigas, no desfallezcas, piensa en lo que tú has logrado
en tu perseverancia, en lo que has sufrido, y eso ya te sirve, que te sirva de evidencia de que puedes seguir adelante. Eso por un lado a Éfeso. A Esmirna, en Apocalipsis 2, versículo 9. Esmirna, en Apocalipsis 2, versículo 9, dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Por lo tanto, la consolación puede venir de información nueva. O sea, hasta ese entonces ellos no podían identificarse como ricos, sino que se identificaban como pobres. Pero aquí nosotros sabemos que, como dicen las Escrituras, que Dios ha llamado a los pobres del mundo para que se conviertan en personas ricas en fe. De modo que esa información nueva nos sirve de aliento, nos sirve de consolación, nos sirve de ánimo para seguir adelante, y eso es lo que sucede aquí con esta era. Que realmente tú te identificabas como pobre, pero para mí tú eres rico. Y aquí termina con una arenga a su era de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea que podría ser la arenga más corta de la historia, pero bueno, son palabras que nosotros tenemos que meditar en ellas y reflexionar sobre ellas para que causen un efecto en nosotros, siendo que hoy no tenemos el dramatismo de la expresión, sino que solamente tenemos los textos. Aquí en Pérgamo, a la era de Pérgamo, en Apocalipsis 2, versículo 13, dice: y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aún estando en el mismo trono del adversario. O sea que ellos estaban en el trono del adversario en ese entonces, pero el mundo hoy completamente es el trono del adversario, como nosotros sabemos, que todo el mundo está bajo el poder del adversario, y en ese sentido todo el mundo es su trono. Así que podemos ver, por lo tanto, que la consolación viene por la fidelidad, viene por retener, no necesariamente por buscar cosas nuevas, por buscar más, sino por retener lo que Dios nos ha dado, y que eso nos debe dar consuelo, eso nos debe dar satisfacción, y que por el momento eso está bien, y que por el momento eso nos satisface, y que por el momento eso es suficiente para nosotros seguir nuestra carrera. Y el cuarto mensaje a Tiatira, Apocalipsis 2:19, dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Por lo tanto, la consolación viene con pocas palabras, es lo que nosotros podemos ver, pero atinadas palabras. Yo te conozco es yo te reconozco. Reconocer es alentar. Dios me conoce. El jefe de todas las cosas me conoce. Y a Sardis, el quinto, Apocalipsis 3, versículo 4, dice: sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos, y que andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Apocalipsis 3:4. Por lo tanto, la consolación o el consuelo viene por no manchar nuestra conducta. O sea que eso es un consuelo, que no es por el nombre de la iglesia que las personas se salvan, o porque uno diga que es hijo de Dios que se salva, es por la medida de obediencia a los mandamientos y al sermón del monte que las personas se salvan. Que Dios es el que dignifica. Por más esfuerzo que nosotros hagamos, Dios es el que magnifica, el que dignifica, y que, bueno, todos nosotros somos indignos.
Así que nadie tiene por qué jactarse. Y a Filadelfia, el sexto mensaje, Apocalipsis 3:11, dice: yo vengo pronto. Yo vengo pronto. O sea que por lo tanto la consolación viene por anticipar la solución. Del mismo modo que viene por recibir información nueva, viene por anticipar la solución. ¿Cuál es la solución del desmadre que hay en el mundo? Bueno, el advenimiento del reino de Dios. El rey. De los reyes y sacerdotes íntegros. Y esa solución solo se les recuerda a Filadelfia porque son los que los que más le atañe, que en ese momento el advenimiento del reino de Dios está más cercano que en ningún momento antes. Está pronta o está pronto el advenimiento del reino, más cerca que de las 5 eras anteriores. Y la séptima, a la Odisea, Apocalipsis 3:19, uno podría pensar, bueno, pero ahí a la Odisea Dios no le da aliciente, Dios no le da consuelo, pero sí le da consuelo, porque dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Así que en ese sentido, eso es consuelo. Es consuelo porque ¿qué consuelo más grande puede ser el de ser amado por Dios mismo? Por el creador de todas las cosas, por el soberano. Así que es el máximo privilegio ser corregido por un ser perfecto y un ser que tiene todos los poderes. El consuelo es que nos ama y que nos corrige. Y en ese sentido es el consuelo máximo que nosotros podemos recibir como era, y que no nos debemos desanimar. Porque Dios siempre tiene una puerta abierta. Y esa puerta abierta estaba abierta para los de la Odisea. Así que, ¿qué más podemos pedir para consolarnos? O sea, que nosotros podemos ver como integrantes ya de esta era de la Odisea que Dios, que no me quiere cualquier persona, me quiere realmente el Dios creador de todas las cosas, y que Él es el que me está corrigiendo, un ser que es perfecto. Pensemos a ver si eso no es un privilegio. Somos privilegiados realmente de que estemos en esa posición. Así que ya podemos ir resumiendo aquí lo que hemos venido diciendo, pero antes de eso vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el consuelo y lo que no es el consuelo. Bueno, el consuelo no es para autoengañarnos. Pues se están autoengañando. No, el consuelo no es para autoengañarnos, porque viene de Dios. Y Dios no engaña a nadie. Que el consuelo no es optimismo ciego. O sea, nosotros tenemos que reconocer las dificultades y tenemos que reconocer que hay un montón de problemas reales en el mundo, que esos problemas no van a desaparecer por más optimistas que seamos. Que no es una razón, que el consuelo no es una razón para estar inactivos o infructuosos o infructíferos en nuestra vida espiritual o en nuestra vida profesional o en nuestra vida familiar, en la que sea, en el aspecto, en la faceta de nuestra vida que sea. Y que el consuelo no es conformismo o fatalismo. Bueno, las cosas son como son y eso no tiene remedio. Sí tiene remedio, porque Dios tiene remedio para cada cosa. Así que eso es lo que el consuelo no es, lo que el consuelo es. Lo que es el consuelo. Bueno, el consuelo es saber aceptar. Consuelo es saber aceptar. Es una aceptación de que vivimos en un mundo imperfecto. De que vivimos en un mundo imperfecto con un gobierno deficiente, si es que podemos llamarlo de gobierno. Y que, no obstante, esa es la voluntad de Dios.
Esa es la voluntad de Dios. De modo que tenemos que buscar consuelo en esa realidad, en ese mundo de Eclesiastés 4:1. Nosotros tenemos que buscar ese consuelo. Y segundo, que consuelo es saber aguardar. Saber aguardar, que el consuelo es un alivio, pero no es una solución. Como cuando uno tiene un dolor, uno puede recibir un alivio, pero no se le va el dolor. De modo que es saber aguardar con una rara combinación de paz, de paciencia, de consideración hacia toda la creación. Aguardar por la manifestación de los hijos de Dios y del Rey que viene, por la cual aguarda ansiosa toda su creación. Y tercero, que consolación es saber tolerar. Es saber tolerar. Como dice Colosenses 1, versículo 23, dice: por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, y sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Permanecer firmes, fundados y bien establecidos en la fe, sin ser removidos, o sea, sin ser desanimados, sin ser expulsados de la esperanza del Evangelio que hemos creído. O sea que eso es lo que es consolación, es saber aceptar, es saber aguardar y es saber tolerar. Así que todavía no hemos acabado este tema de la consolación, pero ya estamos por acabar. Lo que quería mencionarles a ustedes es que justo al final de la palabra de Dios termina con la consolación máxima en Apocalipsis 21, versículo 3. Es el consuelo máximo que nosotros podemos aspirar, que podemos tener, y para nosotros a veces eso nos puede parecer inalcanzable, que eso esté ahí. Y dice aquí en Apocalipsis 21, 3, dice: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Así es como termina la palabra de Dios. Bueno, termina con consuelo, termina con consolación. Así que en eso es que nosotros tenemos que enfocarnos. Y bueno, a veces yo veo documentales acerca de los bosques, de los mares, de los desiertos, de las cadenas de montañas de la tierra, y me digo, eso no puede ser. Eso, cuando aparecen todas estas imágenes en alta definición, que aparecen estos ríos tan cristalinos, que aparecen estos pastos tan verdes, y dices, eso no puede ser, eso tiene que estar pintado. Cuando aparecen mares tan intensamente azules, y dices, pero es que no pueden haber mares tan intensamente azules así en el mundo, o montañas tan impresionantes. Y a veces uno ve estas manadas de animales, pero por miles de animales que se mueven, aves que se mueven al unísono, se levantan o que llegan a los sitios y se desplazan a los nuevos sitios a los que llegan. Y uno dice, no puede ser que en el mundo hayan lugares como eso. Tiene que ser algo pintado por Hollywood. Tiene que ser algo
que está adornado con colores, pero del mismo modo nos pueden parecer las cosas que están escritas en la palabra de Dios, si no tenemos cuidado, si no atesoramos todo eso como verdadera consolación, verdadero consuelo. Y podemos preguntarnos, para terminar, ¿cuánto consuelo hay en la Biblia? ¿Cuánto consuelo hay en la Biblia? Bueno, todo el que queramos ver, todo el que queramos aceptar, todo el que necesitemos. Y necesitamos consuelo, o si necesitamos consuelo con socorro, también podemos tenerlo porque Dios lo puede proveer. Así que consuelo, consolación. El día que no habrá más llanto, hoy parece inalcanzable. Hoy parece totalmente inalcanzable, pero está en la Biblia. Está en la Biblia y se convertirá en realidad. Año del 2020, años subsiguientes. Bueno, todas estas escrituras que hemos leído muestran que el consuelo no es algo ocasional, no es algo secundario que se hace si sobra tiempo. Como dice el músico de aquí, la música es esencial en mi vida. Del mismo modo, el consuelo es esencial para Dios y para nosotros, sus hijos. De otra suerte, Dios no diría que es el Dios de consolación y no llamaría a su esencia, a su espíritu, el Consolador. Así que, qué bueno que es así, que es lo que Dios tiene planificado, secar las lágrimas al final de la historia. Es la manera de Dios decirnos, en el 2020 o en cualquier año futuro, no decaigan.